Bien, jóvenes, quedamos que íbamos a hacer otro vídeo sobre la sociedad del antiguo régimen. En el primero habíamos visto lo que era un estamento, grupo social que divide a las personas por su nacimiento. Habíamos dejado muy claro que en el antiguo régimen, en el siglo XVIII, no había clases sociales, es decir, las personas no se dividían por su dinero, se dividían por su nacimiento en estamentos. Y habíamos visto los dos primeros estamentos, los privilegiados, el clero y la nobleza, que ninguno trabajaba, no pagaban impuestos, no pagaban un duro hacienda y controlaban todos los altos cargos del Estado. Además tenían leyes propias para ellos y demás. Y luego queda el tercer estamento, que forma pues el 80 y muchos o el 90% de la sociedad. Y a este tercer estamento le llamaban el pueblo llano. ¿Y cómo se define al tercer estamento? Pues muy fácil. Los que no son nobles y no son curas, pues son del pueblo llano. Es decir, todos los demás a mogollón. Por supuesto, no tienen ningún tipo de privilegio. Todos, todos trabajan o se mueren de hambre, ya verán. Todos pagan impuestos y muchos, todos pagan Hacienda y lo exprimen. Y por supuesto, jamás podrán ocupar un alto cargo del Estado. Bien, vamos a verlo. Dice alto, alto, Pablo. ¿Me quieres decir que estos dos hombres son del mismo grupo social? A ver, esto es un abogado. Un abogado trabaja allí en un bufete de abogados y tiene mucha pasta. Y hombre, se le ve que imita a los nobles, ves que también lleva peluca, esa cosa, pero su forma de vestir es mucho más discreta, unos colores más oscuros. Nunca va a llevar una espada, va a llevar un bastón, lo que lleva en la mano es un bastón, no es una espada. Y es un abogado, y es un hombre de muy buena familia, y tiene muy buena casa, y tiene muy buen trabajo, trabaja, por supuesto que trabaja de abogado y demás. Y este hombre, que yo lo veo aquí montado en el dólar, ¿no? Es del mismo grupo social, del mismo estamento que este tío piojoso, que ya vestido con harapo y que está aquí en las tabernas con más chinche encima y con más mierda que 7 jamones y que están todos mallados, que son del mismo grupo social, os preguntaréis, pues sí, sí que lo son. O sea, si aquí viene un tío del siglo XVIII, aquí viene un duque, un tío de la nobleza, y le enseñan a este, y dice, esto es un abogado, esto es un golilla, así llamaban a los abogados. Este es un golilla, un pringao, y este otro pringao. Mira, un pringao, otro pringao. Para la gente del siglo XVIII, estos dos señores eran del mismo grupo social. Independientemente del dinero que tuvieran, eran dos pringaos. Eran pues, del pueblo llano. Pero claro, nosotros no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Y eso de los tres estamentos es una cosa. Entonces, que ya está explicado. Ala, ahí los metemos a todos como si fuera un saco. Ala, todos para adentro. No, padre, no. Ojo, vamos a estudiar ahora el tercer estamento. Pero lo vamos a estudiar desde el punto de vista nuestro. Es decir, en clases sociales. Hay que poner clase alta, clase media y clase baja. Es decir, la gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero. La gente que está bien, ¿no? Y la gente pues, que son pobres. Dice, es que esta división no existía, Pablo, en el siglo XVIII. No, y ahí por eso he puesto ojo. Esta división no existía en el siglo XVIII. Ningún hombre del siglo XVIII habría comprendido esto que yo he pintado aquí. Pero es que nosotros no somos tíos del siglo XVIII. Somos gente del siglo XX. Mejor, XXI. Bueno, yo soy del siglo XX. Ustedes del XXI. Así que lo vamos a dividir pedagógicamente hablando para entenderlo. Pero que quede muy claro que la sociedad del antiguo régimen no era así. Era maciza. Todo mezclado. Lo hacemos así porque nosotros somos como somos. Lo primero que tengo que dividir es la ciudad del campo. Son muy distintos socialmente la ciudad del campo. Y la historia de la gente de la ciudad es muy distinta de la historia de la gente del campo. Va a haber un gran conflicto campo-ciudad en el siglo XIX, en lo que viene de nuestro temario. Entonces yo estoy viendo que en la ciudad, gente rica, pues está la alta burguesía, ya lo veremos, luego sigue de clase media, la media y baja burguesía, los oficios liberales, los tenderos y los trabajadores especializados. Y abajo de todo, pues los criados, los trabajadores sin cualificar y el lumpen, que ya veremos lo que es. Y en el campo, Pablo, ¿quién había con dinero del tercer estamento en el campo? Pues nadie. Oye, pues no me acaba de decir que los nobles tenían sus castillos y sus palacios en el campo
Y en el campo también vivían curas y abades y cosas. Sí, vale, pues, mucho, pero es que esta gente no son del tercer estamento. Por lo cual, del tercer estamento, con mucho dinero en el campo, no hay nadie. Luego de clase media, pues puedes encontrar campesinos propietarios de sus tierras y trabajadores cualificados, como los herreros. Y por último, abajo del todo, estaba una cosa, la mayor parte de la sociedad, aquí está la mayor parte de la sociedad, que eran pues, campesinos pobres. En España, pues eran campesinos sin tierra, y en Francia todavía estaban peor, porque eran siervos, siervos con S, no siervos con C, que son un bicho que va por ahí por el campo, siervos con S. Y ahora, claro, pues os voy a soltar el rollo y vamos a ir viendo uno por uno. Para empezar, vamos a ver a la burguesía. La alta, la media y la baja burguesía. ¿Qué es un burgués? Ojo, esta definición de burgués vale para un burgués del siglo XVII, estos son, de hecho son del siglo XVII. Vale para un burgués del siglo XVII y para un burgués de ahora mismo. Un burgués es un burgués. ¿Qué es un burgués? Eso es una cosa de esto hay que sabérselo porque estos son los protagonistas de nuestro temario. ¿Qué es un burgués? Pues un burgués es y además también aquí la definición, una cosa, cuando yo pongo una definición así tan clara, a que antes os puse la definición de clase social y estamento muy clarita, y ahora estoy poniendo la definición de burgués, lo pilláis, ¿no? Bien, un burgués que es un propietario de un negocio no agrícola con empleados. Vamos a verla, empecemos. Un burgués es un propietario, es decir, la propiedad es la virtud básica. Estos tíos tienen un negocio, estos tíos tienen una tienda, una fábrica, un teatro, una oficina, una empresa, un restaurante, algo que da dinero, ¿eh? Un negocio. No vale del campo. O sea, no me vale decir, tiene un huerto de lechugas, no. Tiene un rebaño de ovejas, no. Que no tenga nada que ver con el campo. Un negocio, pero no los del campo. Y tiene que tener empleados. Vamos a ver. Imagínate que tú tienes una frutería. Empleados que no sean de tu familia, ¿eh? Tú tienes una frutería y trabajas tú y tu mujer y tu niño que te ayuda los fines de semana, los sábados por la mañana. ¿Eres burgués? No. ¿Por qué? Porque nada más que estáis los de la familia. Es verdad que tenéis un negocio. Y es verdad que una frutería pues, está en un mercado ahí en pleno centro de Málaga. No es agrícola. Pero no tenéis empleados. Pero eres un tendero. Si tienes una tienda, tú lo que tienes es una tienda y el que tiene una tienda es un tendero. Pero si a ti te van bien las cosas y a lo mejor amplías el negocio, puedes contratar a alguien que esté allí despachando. En el momento en que ya tengas un empleado trabajando, pasas a ser burgués. Tienes que tener empleados. Claro, el que tiene una frutería, pues de la baja burguesía, ¿lo entendéis, no? El que tiene un negocio así más grande, pues de la media burguesía. Y el dueño de IKEA o del Corte Inglés, pues de la alta burguesía. ¿Entendéis la diferencia entre alta, media y baja? Pues aquí está el dueño, yo qué sé, el dueño de un banco, aquí está el dueño pues, de una fabriquita, y aquí está el dueño de, yo qué sé, de una cafetería con 3 empleados. Entonces son burgueses. Esto lo entendéis. Y son del tercer estamento. Por supuesto, ¿tienen privilegio? No. ¿Trabajan? Sí. Mucho, ¿eh? Trabajan mucho, llevando cuentas, llevando cosas. Llevan muy bien sus negocios. ¿Pagan impuestos? Muchos. Vamos a matizarlo. Pagan muchos impuestos. Lo que pasa es que suelen ser muy listos, saben mucho de matemáticas, de cuentas, y suelen escaquearse bastante, ¿eh? Pero bueno, pagan mucho. Si les preguntas a ellos, pagan muchos impuestos. Una cosa, estos tíos son del siglo XVII, no del XVIII. ¿Lo veis porque no llevan las pelucas blancas? Pero bueno, ¿pueden ocupar los altos cargos del Estado? No. ¿Por qué? Porque han nacido en el tercer estamento. Por mucho dinero que tengan. Por mucho dinero que tengan. Imaginaros este tío. Mira, este tío a lo mejor tiene una empresa, tiene un banco. Y sabe de cuentas y sabe de negocios y tiene millones. Y decía, oye, este sería un buen ministro de Economía, ¿no? Porque este tío os puedo asegurar que de dinero, de economía y de cuentas lo sabe todo. ¿Podría ser ministro de Economía? No puede ser ministro, porque es del tercer estamento. Para ministro de Economía pondrán pues, a un noble que ni sepa de cuentas, ni sepa de nada más que sabe gastar y es un inútil. A estos no. Os digo, esta gente son muy trabajadores. Esta gente, una cosa, ¿veis cómo visten, no? No visten como los nobles. Gastan muy poco. Mira que tienen dinero, ¿eh? Tienen más dinero que los nobles. Os puedo asegurar que el comercio, que la industria,
da más dinero que la agricultura. Tienen mucho dinero, pero no se lo gastan a tontas y a locas. Tienen mucha formación, han estudiado mucho para llevar sus negocios y trabajan muchísimo. Y son el último mono de la sociedad. O sea, estos tíos valen lo mismo que este. Entendéis que lo que opinan los burgueses de los nobles, ¿no? Y los burgueses están diciendo, ¿y esto cuándo va a cambiar? Pues nunca, porque como esto lo ha puesto Dios, os puedo asegurar que va a haber una revolución. Ya sabéis cómo va a ir la película, ¿no? Los burgueses van a quitar de en medio a los nobles. No os quepa la menor duda. Pero eso será en los temas siguientes. Y ahí nacerá la historia contemporánea. Y ellos serán los que inventen el sistema de clases sociales. Por eso eso es un spoiler, ¿eh? Eso es un spoiler. Bien, hablemos de los burgueses. Os digo que los burgueses tienen mucho dinero. Cada uno a su nivel. Están los pequeños burgueses que tienen un pequeño negocio, pero la alta burguesía tiene pasta por un tubo. Por ejemplo, son banqueros. Vamos, le prestan dinero al rey. Cuando el rey siempre tiene deudas, son los burgueses los que le prestan dinero. Están naciendo las fábricas, tienen los astilleros, están teniendo las grandes empresas y esto da mucho, mucho dinero. Además, una cosa, son listos, saben inventar, saben llevar sus cuentas, son gente muy preparada, muy preparada. Por ejemplo, hay algunas, ya están naciendo las grandes compañías. ¿Eh? O sea, ahora digo, mira, una gran compañía, pues yo qué sé, Microsoft, o Amazon, o Sony, o Ford, o Volkswagen, ¿no? Pues ya nacen las grandes compañías, de hecho habían nacido ya en el siglo anterior, en el siglo XVII. Esta es la primera gran compañía de la historia, la Compañía de las Indias Orientales Holandesas, es que llevan la bandera de Holanda en los barcos, de su anagrama. Se dedicaban al comercio, de telas, de especias y de esclavos y de muchas cosas, de azúcar. Y está la otra, su rival, la competencia, la Compañía de las Indias Orientales, pero la británica, la British East India Company, la Compañía de las Indias Orientales. Estos comerciaban sobre todo pues con azúcar, con especias y también con esclavos. Se me va a decir que su bandera recuerda la de los Estados Unidos que tienen, y ya veremos, tienen que ver. Este sonegrama también. Estas son las dos primeras. La gente que trabaja, los dueños de estas empresas, os puedo asegurar que son más ricos que cualquier noble. Pero no gastan el dinero como los nobles, viven en una casa como esta. Dice, venga ya. O sea, que un tío que tiene un banco, que es el principal accionista de la Compañía de las Indias Orientales, que gana 1 millón de euros cada media hora y vive en una casa con, pues sí. ¿Por qué? Porque ellos, ahí está la gracia de tener dinero. Ellos el dinero lo reinvierten en sus negocios, no lo despilfarran. Oye, viven bien. Son unas casas que están la mar de bien. Ellos también tienen sus criados y esas cosas, pero no necesitan un palacio, ni llevar 50 lacitos, ni estar todo el día de cachondeo, y otra cosa, porque están todo el día trabajando. Están todo el día en una oficina llevando cuentas y papeles y demás. Y cuando estás todo el día trabajando, tienes muy poco dinero para gastar. Tienes muy poco tiempo, tienes muy poco tiempo para gastar dinero. Por cierto, el concepto de las casas burguesas, esto apareció en Holanda en el siglo XVII, el siglo antes del que estamos hablando nosotros. Y son las primeras casas que van a parecerse a las nuestras. Eso de una casa con un vestíbulo, un comedor, un salón, unos dormitorios, son las primeras casas que son así, son las casas de los burgueses en Holanda. ¿En España hay burgueses? Pues sí, también había burgueses, no tantos como en Inglaterra o como en Holanda. En Francia había menos, pero también había más. En España no hay tantos. Es una larga historia porque no los hay. Que si por la religión católica, porque se expulsó a los judíos. Es una larga historia. Pero sí que los hay en las grandes ciudades que son puertos de mar, donde hay mucho comercio de telas, de azúcar, de tabaco. Y la más importante de todas, y la ciudad más burguesa de España, es el puerto de Cádiz. Por debajo de los burgueses están sus hermanos secundones, porque los burgueses también tienen hermanos secundones y también lo suelen heredar todos los hermanos mayores. Entonces, ¿a qué se dedican los hermanos segundos? Pues a los oficios liberales. Una cosa, esta gente no son burgueses, pero no es sencillo entender, es como si lo fueran, son de familias burguesas, son amigos de burgueses, quedan en Nochebuena, quedan para cenar con su hermano, el burgués. ¿Qué son los oficios liberales? Pues los abogados, los médicos, los ingenieros, los artistas, los técnicos. Son gente que técnicamente no son burgueses porque no tienen empleados y esas cosas, pero forman el mismo conglomerado. Además, tienen menos dinero que sus hermanos mayores y más estudios todavía. Suelen tener más estudios.
Y por esa razón, como tienen menos dinero y más estudios, se dedican a la política, ¿no? Porque son ambiciosos y se dedican a la política. Ya veremos a este personaje que se llama Maximilien por Robespierre. Este es Quentin Latour, un gran artista. Este es Jean-Louis David, otro artista. Bien, os digo que estos oficios liberales es como si fueran burgueses, no son burgueses, pero son sus familias, son el mismo grupo, pero, pero van a ser muchos políticos. Por debajo ya están las clases medias, ya está la media burguesía, la baja burguesía, y ya pues oficios, la gente que tiene oficios cualificados, pues este señor pues tiene un taller que hace sillas, o estos son sastres, esta señora pues tiene un puesto de frutería en el mercado, es una tendera, tiene una tienda, y aquí está esta señora aquí con el carrito preguntándole, ¿a cuánto están las peras? Yo qué sé. Esta mujer no es burguesa, porque como está yo sola no tiene empleado. Pero si le van bien las cosas y monta otro puesto y contrata a gente, sí que sería una pequeña burguesa. O sea, el sueño de todo tendero es llegar a burgués. Curiosamente tienen la misma mentalidad. Y luego ya nos vamos a las clases bajas. Es decir, la gente que es pobre. O sea, esta gente pues vive. Bueno, que eso, no creo que esta señora de la frutería gane millones, pero vamos, pero está bien, ¿no? Esto ya la cosa está más chunga. En las ciudades, y recordad siempre que estamos hablando de las ciudades, hay varios colectivos. El primer colectivo son los criados. ¿Y por qué los pones en las clases más urbanas? Hoy los criados no viven mal, tienen un buen trabajo. O sea, ¿tú qué prefieres trabajar de albañil en pleno mes de enero ahí pasando frío o pelando patatas en una cocina? Pues yo prefiero pelar patatas. Los criados viven en los palacios de los nobles o en las casas de los burgueses. No tienen un mal trabajo, pero los he puesto en las clases bajas por una razón. Si los despiden, si los echan a la calle, mmm, la cagaron. Porque esta gente no está acostumbrada a vivir con los demás. Esta gente es como si un canario de jaula se escapa, pues se muere. Entonces, por eso los criados los he puesto en las clases bajas. Es verdad que pueden tener una vida más o menos buena, pero cuidado, pueden perderlo todo en cualquier momento por una tontería. Y luego, ¿quién está? Pues los trabajadores sin cualificar, los albañiles, los que van vendiendo por la calle cosas, como esta chica o los que trabajan en el puerto, los descargadores, los trabajos, los arrieros que llevan las mercancías, trabajadores sin cualificar. Y esta gente son pobres, pobres, pobres. Esta gente no tiene asegurada la comida todos los días. Sus condiciones de vida son muy, muy, muy duras y son una gran parte de la población. Son la mayor parte de la población de las ciudades. Quiero que veáis una cosa muy curiosa en este hombre, de las clases bajas urbanas. ¿Entendéis que las clases bajas urbanas de las ciudades? ¿Veis que no lleva culot? ¿Os acordáis que los culot eran los pantalones que llevaba toda la gente de dinero? Lo llevaban los nobles y los burgueses también lo imitaban, llevando estos pantalones, los culottes. Pero esta gente, como claro, llevan los calcetines hechos polvo, pues no quieren lucirlos. Entonces inventaron una prenda que es de pantalón, el pantalón. Y cuidado, esta es la prenda que llevamos nosotros ahora. Es curioso, nosotros nos vestimos como las clases bajas urbanas de Francia, con estos tíos que no llevaban culottes, que luego ya verás cómo les llamamos sans culottes, los que no llevan culottes, los sin culottes. Bien, pues estos forman la mayor parte de las ciudades. Trabajan, mientras tengan su trabajo, pues tienen para vivir justito, pero bueno, cosa, cuando digo justito es justito, pero justito de supervivencia, ¿eh? Y luego está lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo de la clase urbana. O sea, ya lo más bajo de las clases bajas es lo que se llama el lumpen. ¿Qué es el lumpen? Pues miren ustedes, el lumpen son esos colectivos que están, digamos, que hacia el margen de la ley. Los mendigos, los rateros, las prostitutas, los charranes, todos los pequeños delincuentes, los saltatapias, los tiralevitas, los robabolsas, los que viven en aquella época decían vivir de la industria. ¿Eh? Gente pobre, pero pobre, 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 vamos. ¿Qué esperanza de vida? Los charranes son los niños que hay sin padre y que están, los niños mendigos. ¿Qué esperanza de vida tiene un charrán? Pues si llega a los 15 años, suerte que tiene. Aquí tenéis los mendigos, esto es un baratero, estos unos chulos que iban por las tabernas exigiendo que les pagaran dinero y si alguien se le ponía chulo, sacaban un cuchillo. Y estos pues están ahí tirados más vagos. ¿Cómo son este colectivo? Pues pobres, pero vamos, lo más pobres que se os pueda imaginar. Por supuesto, su formación académica es, imaginaros, nula y
tampoco una cosa muy curiosa. Entonces quieren rebelarse, estos tíos quieren hacer una... ¡Que va! Esta imagen, este es un grabado de Gustave Doré, y es muy claro que son así. Pasan de todo, estos no tienen ideología política ninguna, estos son muy brutos para tener ideología. Pero hay una cosa que tienen el lumpen y que tienen todas las clases bajas urbanas, sobre todo lo más bajo de las clases bajas urbanas. Si hay un follón, si hay una algarada, si hay una revolución, este tío que lo vaya aquí va a ser el primero que se va a levantar a tirar piedras, a meter fuego, a saquear, a linchar o a lo que sea. O sea, el lumpen se apunta a todo, independientemente de lo que sea. Es que les da igual. Cualquier follón que haya, os puedo asegurar que este tío se va a estar en primera fila. El lumpen. Y ahora nos vamos al campo. A la gente del campo del antiguo régimen, miraros cómo lo representan siempre. Trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. En el campo ya os digo que gente de dinero del tercer estamento no hay. Es verdad que el cura vive bien, pero el cura es de otro estamento. Y es verdad que los nobles tienen sus castillos allí, pero los nobles son de otro estamento. Entonces, ¿quién hay de dinero? Nadie. ¿De clase media? Pues hay un colectivo muy curioso que son los campesinos propietarios de sus tierras. En Francia hay muy pocos. En España muchos. Sobre todo en la mitad norte de España. De Madrid hacia el norte es muy común que haya campesinos propietarios de sus tierras. En Ávila, en Soria, en Palencia, en el País Vasco, en Navarra, en Aragón es muy típico el campesino propietario. Esta gente son trabajadores, ¿eh? Estos tíos trabajan en el campo, pero son dueños de sus tierras. Ellos, una cosa, son humildes, pero nunca les digas a ellos que son pobres. Ellos no se sienten pobres, porque ellos tienen sus propias tierras, aunque se hinchen de trabajar. Suelen ser muy religiosos y suelen ser muy conservadores. Una cosa, desprecian totalmente a las clases bajas de las ciudades, porque ellos no son pobres, ellos no son pobres. Ya veremos, sobre todo en España, el enorme papel que van a tener estas clases bajas, estos campesinos, perdón, estos campesinos propietarios de sus tierras de la mitad norte de España. Claro, como son campesinos, la mayor parte del analfabeto no han escrito, ni suelen salir los cuadros, ni esas cosas. Pero eso no significa que no sean muy importantes. Otra persona de clase media era el técnico, y en todo pueblo había un herrero, por ejemplo. Y luego están pues los campesinos sin tierras. En España pues eran jornaleros y son lo que hay de Madrid hacia el sur. Eso tiene que ver con un rollo de la Reconquista que tampoco me voy a meter. Pero de Madrid hacia el sur los campesinos no suelen ser propietarios de las tierras, los propietarios son los nobles o la iglesia. Y son pobres como las ratas. Y en Francia todavía están peor, porque en Francia son siervos, como lo que dije antes, con ese. Es decir, que además de ser pobres, no son libres. No es que sean esclavos, porque no los pueden comprar ni vender, pero no son libres para dejar. Esta gente trabaja para los nobles. Imaginaros, esta familia trabaja en las tierras de un duque. Y son pobrísimos, paupérrimos, vamos a decirlo bien. Y entonces esta chica dice, oye, ¿y si yo me fuera a vivir a París? Yo podría trabajar de criada, yo preferiría trabajar de criada o de dependiente en una tienda o lo que sea, y no aquí pasando frío y pasando hambre y con esta miseria que tenemos en mi casa. Pues no puedes irte, cariño, lo siento, porque tienes lo que se llama la servidumbre, eres del colectivo de los siervos, no te puedes ir sin el permiso del señor duque, y ya te digo que no te lo va a dar. Y por cierto, si te quieres casar también tienes que pedirle permiso al duque. Y si quieres montar una casa y tienes que pagar una renta. Todo el dinero que tiene el duque se lo quita a esta gente. Por cierto, son los que trabajan sus tierras. Pobres como las ratas. Pobres, pobres, ¿eh? Fijaros estas casas. Una cosa, esto es una fotografía. Esto yo creo que es principios del siglo XX. Digo, por Dios, veis las chimeneas, ¿no? Pues si veis las chimeneas os habéis formado tres canutos, porque no hay. O sea, aquí la gente enciende el fuego y el humo se filtra por las chozas de brezo. Es que estas casas, a mí me recuerdan las casas que hacían los celtas, pues 1000 años antes de Cristo. Fijaros qué miseria, vivir en este pueblo. Para que entendáis la miseria de los campesinos del antiguo régimen, os voy a poner este cuadro. Se llama Las Rebuscadoras y lo pintó un pintor que se llama Millet, del realismo. Y ojo, no está hecho en el siglo XVIII, está hecho a mediados del siglo XIX. Es decir, un siglo después
de lo que nosotros estamos hablando, ya en plena historia contemporánea, en plena edad contemporánea. Y todavía seguía existiendo la miseria. Mira, os cuento, ha sido la época de la cosecha, ¿no? Que había un trigal, están aquí las gavillas de trigo que la acaban de coger, y veis aquí los almiares, ¿no? Esto es el trigo que lo van recogiendo, lo han cegado y lo van acumulando aquí. Aquí están los campesinos trabajando y aquí está pues el capataz. ¿La cosecha ha sido buena o mala? Pues mirad el tamaño de los almiares, hace una cosecha estupenda. ¿Eh? Hay trigo, pues muchísimo trigo. Y entonces, ¿qué están haciendo estas tres chicas? Estas tres chicas campesinas. Pues son rebuscadoras. Había una costumbre que después de cegar el campo, se permitía que las mujeres, no los hombres, que las mujeres rebuscaran. Es decir, pudieran llevarse a su casa las espigas de trigo que se han caído y los granitos de trigo que se han caído para hacer pan. Y aquí están estas chicas rebuscando. Una cosa, entendéis que con lo que llevan no se hace ni un bollo, ¿eh? ¿Entendéis el trabajo del que estamos hablando, no? Ir por un trigal, recogiendo espiguita por espiguita por espiguita, granitos de trigo por granitos de... Por Dios, qué miseria más grande. Y sobre todo hay algo muy triste, que no falta trigo, que la cosecha ha sido excelente. Aquí hay algo que no funciona, ¿eh? Aquí hay algo que no funciona. No, a Pablo y dirán, Pablo, ¿son negras? No, no, son francesas. Son francesas del siglo XIX, son blancas. Lo que pasa es que después de estar toda tu vida trabajando en el campo, te quedas así. Fijaros esta chica. ¿Veis lo que lleva en las mangas? Dos cachos de saco. Dos cachos de saco. ¿Por qué? Porque nada más que tiene una camisa, la pobre. Y trabajando en el campo se le rompe. Entonces para trabajar se ponen estas pobres chicas se ponen estos dos cachos de saco. Qué pobreza más grande, por Dios, tener que ir recogiendo granitos de trigo para dar de comer en tu casa, porque es que no hay. Una miseria absoluta. Entonces, Pablo, ya acabamos la sociedad, porque vamos a ver, había tres estamentos. Y hemos visto los tres estamentos, porque ya os puedo decir que debajo de estas chicas no hay nadie. ¿Eh? Hemos visto tres estamentos y están los nobles, los curas y el tercer estado con la gente de la ciudad, con la gente del campo, los burgueses, los campesinos. Entonces ya hemos acabado con la sociedad, yo digo con la sociedad del antiguo régimen, sí, hasta aquí. Pero queda más. Dice, sí, Pablo, si la sociedad del antiguo régimen eran los tres estamentos, pues ya está. Pues no, porque luego estaban los que no formaban parte de ningún estamento, porque no formaban parte de la sociedad. No se les tenía en cuenta en la sociedad, es que no se les contaba, como si no estuviera. O sea, evidentemente eran personas, evidentemente vivían, pero no se les tenía en cuenta porque no formaban parte de la sociedad. Y son tres colectivos. Aquí los veis, las brujas, los judíos y los gitanos. Estamos hablando de Europa principalmente, digamos que Francia. Vamos a verlos uno por uno, así por encimita. Brujas. Dice, ¿cómo que brujas, Pablo? ¿Cómo que brujas? Las brujas no existen. Dice, ¿cómo que no? Aquí tenéis un documento gráfico. Estos son grabados de Goya de los primeros años del siglo XIX. Dice, sí, Pablo, brujas que van volando con una escoba. Eso no existe. Vamos a ver, maticemos. La brujería existe. Lo que pasa es que no funciona. Pero sí es verdad que hay libros de magia y hay escuelas de magia. La escuela de magia negra, y de magia negra, más famosa de Europa era la escuela de magia negra vaticana que fundó Gerberto de Aurillac, el Papa Silvestre II, y funcionaba dentro del Vaticano. Por supuesto que había tratados de magia y por supuesto que se hacía magia. ¿Funcionaba? No. Vamos, cuando queráis, os subís a lo alto del Peñón de Gibraltar con una escoba, os pintáis un relámpago en la frente, gritáis Wingardium Leviosa y salís volando. Vamos, avisadme, por favor, para que yo esté allí con una cámara, os grabe y os ponga en YouTube y diga, un tonto se cree que es Harry Potter y se pega la hostia padre en el peñón. O sea, ¿había magia? Sí. ¿Funciona? No, no, volar con escoba no volaban. Esta sí es real, pero esta no. Aquí Goya se está marcando un pegotazo. Entonces, ¿qué eran? Una cosa, esta chica, este grabado de Goya es chulísimo. Uno de los ingredientes más mágicos que había eran los dientes de los ahorcados. En aquella época, cuando ahorcaban a un criminal, dejaban el cadáver ahí colgado como escarmiento. Y veis esta joven bruja que está allí a la caza de dientes. Bien, entonces las brujas históricas, ¿qué eran? Mira, en España hay muy pocas, tradicionalmente muy pocas,
Eso también tiene que ver mucho con la reconquista. Nada más que se dan en las zonas donde la población no se ha movido en milenios, en Galicia, las meigas gallegas, en el País Vasco. Pero cuidado, en Francia, en Inglaterra y en Centro Europa las brujas eran muy normales. Eran mujeres, porque eran siempre normalmente mujeres, que vivían normalmente en el campo, pero no en el pueblo, sino fuera del pueblo, en una choza, en el bosque, apartada. Recuerda las brujas de los cuentos, ¿no? Que siempre viven en mitad del bosque, fuera de la sociedad. Y vivían solas. Y no tenían hombres en sus casas. ¿Y a qué se dedicaban? Pues mira, se dedicaban a hacer lo que era básicamente una curandera. Es decir, pues entendéis que en aquella época los campesinos no tenían médicos. Allí no había, en los pueblos no había ningún médico. Entonces, si te rompías un hueso porque una mula te pegaba una cosa, ¿a quién ibas? Pues a la curandera. Y ella pues tenía una cierta habilidad, tenía unos conocimientos, y lo mismo te ponía un hueso, te escayolaba un hueso roto, o te quitaba un grano, o te quitaba un zarpullido. Era una mezcla entre medicina natural y supersticiones. También tenía muchos rollos de supersticiones. Oye, si vas con una apendicitis, no te va a curar. Tranquilo. O la cirugía no sabes lo que es. Pero si vas con un hueso roto, sí. Además, había otras cosas. Os digo que hay muchas supersticiones. También hacían pues conjuros y daban recetas. Por ejemplo, yo que te digo, estas chicas de aquí, pues también ayudaban en los partos. Es que es lo que está haciendo esta mujer, ayudar en un parto. Esta chica de aquí quiere que le gusta el novio de su amiga y va a la bruja y le dice, oye, ¿por qué no me das algo para que mi amiga se muera y así yo me puedo casar con su novio? Y entonces la bruja hace un conjuro, la bruja hace un conjuro que no funciona, pero los cerros lo hace. Os digo una cosa, en 1989-90, dos chicas de instituto de San Fernando querían hacer un conjuro porque a una le gustaba un muchacho y quería que el muchacho se enamorase. Y necesitaban la sangre de una virgen. Entonces cogieron a una niña de 12 años, la llevaron a un descampado y la degollaron para hacer el conjuro. Y estoy hablando de 1989. Esas dos niñas eran dos brujas, ¿eh? Esas dos niñas eran dos brujas. En el siglo XVIII las habían quemado. Oye, que mataron a la otra chica, ¿eh? ¿Funcionó? No. Terminaron en la cárcel. Evidentemente la brujería funciona, no funciona. Pero es verdad que las había, ¿eh? O sea, que la bruja lo mismo, te curaba un hueso que te daba un veneno. ¿Tú quieres quitarte de en medio a tu amiga para quedarte con su novio? Pues mira, aquí tienes esta manita faloide, se la machacas en la sopa y vas a ver dónde va tu novia, tu amiga. ¿Para qué sirve? Evidentemente estas mujeres no formaban parte de la sociedad, no contaban con ellas. ¿Para qué sirven? Pues mira, eso es muy importante. Los marginados, todos los marginados, empezando por las brujas, tienen una función, que es mm, cabeza de turco, o lo que se llama también chivo expiatorio, que es un cabeza de turco. Un cabeza de turco es una persona que tiene la culpa de todo. Decir cualquier cosa, pues la culpa la tiene el cabeza de turco. Que ahora en España hay una epidemia de coronavirus. ¿Quién tiene la culpa? Pues si hubiera una bruja, pues la bruja. Que resulta que el Málaga no sube de segunda división y está siempre en segunda división. ¿A que no sabéis quién tiene la culpa? Pues la bruja. Que yo os pongo un examen muy difícil y suspendéis. ¿Quién ha tenido la culpa? Pues la bruja. Se tiene un cabeza de turco y se le echa la culpa de todo. Si en un pueblo, imaginaros este pueblo, pues de pronto viene una mala cosecha. Y de pronto luego viene el pedrisco. Y de pronto se muere un niño. Y de pronto hay una epidemia y se mueren las vacas. ¿Quién tiene la culpa? Pues la bruja. Y la cogemos y la ahorcamos o la quemamos. Oye, que no se soluciona el problema, que va a seguir la epidemia, que las vacas van a seguir, que la sequía va a seguir. Pero nos hemos quedado más a gusto. Sirve para, oye, porque a gusto nos hemos quedado, ¿eh? Entonces, el cabeza de turco es el que tiene la culpa de todo. Y los marginados en la sociedad del antiguo régimen tenían esa función. Cargar con las culpas de lo que fuera. Y servir para que la gente se desfogara matándolos. En España, os digo que hay pocas brujas. La última vez que se mató una bruja en España fue en el año 1611, en el caso más grande de brujas que hubo, que era el caso de la bruja de Zugarramundi, que llevó un inquisidor de Logroño, que se llamaba, esto no hace falta que lo sepáis, pero es un moco que me estoy marcando, Alonso Salazar y Frías. Por cierto, es la última vez que se quemó una bruja, que se mató, en España no las quemaban. Se quemó porque este hombre luego se dio cuenta que aquello era una barbaridad y prohibió las torturas y prohibió que se persiguieran las brujas y se dio cuenta que las pobres brujas no eran brujas, que eran solo unas pobres mujeres que no tenían la culpa de nada.
O sea, en España no se quema una bruja desde 1611. Cuidado, en la Europa protestante sí, eso es muy típico. Hay gente que piensa que esto es una cosa de la Edad Media, no, no, es una cosa de la Edad Moderna de la Europa protestante. Por ejemplo, en América hubo un caso muy famoso de brujas, no sé si has oído hablar de las brujas de Salem, y fue ese en 1693, oye, que es casi 100 años después de que en España todavía ya no hacíamos casi 100 años que no mataban brujas, y no vea cómo se pusieron los americanos. Oye, que la última bruja la mataron en Suiza, en la muy democrática y avanzada Suiza, en 1782, que han pasado ya casi 200 años. Pues eso, ¿para qué servían las brujas? Pues cuando hay un problema, pues la ahorcamos o la echamos aquí a una hoguera, no solucionamos el problema, evidentemente, pero nos quedamos a gustito. A eso se llama un cabeza de turco. El segundo cabeza grupo marginado que también sirven de cabeza de turco son los gitanos. En España no hay muy pocas brujas, pero sí hay bastante población gitana que llegó en el siglo XV. Los gitanos vienen de la India y eran un colectivo, un grupo étnico de la India que vienen huyendo de las campañas de un tío que se llamaba Tamerlán. Si conocierais a Tamerlán también huiríais de él. Y entonces pasaron desde la India, pasaron a Persia, a Oriente Medio y por ahí llegaron hasta Europa. Como venían de Oriente, la gente decían que venían de Egipto y por eso a los gitanos antiguamente le llamaban egipciacos. Y de ahí viene la palabra gypsy en inglés, viene de Egipto y de ahí viene la palabra gitano. Ellos, por el contrario, decían que no, que ellos eran europeos. Es muy curioso, los árabes y los sirios y los tíos de Oriente Medio, a los europeos, nos llaman rum. De hecho, nosotros nos siguen llamando rumí. Eso viene de la palabra Roma, del Imperio Romano. Y ellos decían, no, nosotros somos europeos, nosotros somos romanos. Y de ahí el otro nombre que tienen los gitanos, romaní. Y de hecho la lengua que hablan los gitanos, aunque casi no la hablan, los gitanos de España no lo hablan, es el romaní. Pues bien, los gitanos eran otro colectivo, un grupo étnico que todo formaba parte de la sociedad. Y servían también de cabeza de turco. Cualquier problema que hubiera, si hay un gitano cerca, a que no sabéis quién tenía la culpa, el gitano. ¿De qué vivían? Pues de la venta ambulante, de hacer canastos, de la metalurgia del cobre y sobre todo el típico negocio de los gitanos era la compraventa de bestias, de borricos, de caballos, esquiladores y cosas de esas. Al menos, como son tan pobres, era un colectivo muy pobre, pues no los envidiaban. Pero os digo, sí que sirven de cabeza de turco también, ¿eh? O sea, como haya problemas, como pase algo malo, la culpa la iban a tener en el antiguo régimen y lamentablemente todavía hay mucha gente que piensa así, es gitano. Y el tercer colectivo son los judíos. Mira, en España casi no hay judíos. En España había muchísimos judíos, pero fueron expulsados por los reyes católicos en 1492, a finales del siglo XV. Pero en Europa son la cosa más normal del mundo. O sea, digamos que los judíos son el 1% de la población de Francia o de Alemania o de Gran Bretaña o de los Estados Unidos. Si vais a Gibraltar lo vais a ver, porque en Gibraltar sí hay muchos judíos. Son un grupo étnico que viene de Palestina, de Jerusalén, y que se ha mantenido, llegaron hace 2000 años, o más de 2000 años, de hecho, y se han mantenido unidos como grupo aparte. Ellos no son cristianos, tienen de religión hebrea, ellos tienen religión judía, y se han mantenido como un grupo aparte. Físicamente no hay quien los reconozca. O sea, tú ves esta familia y la única manera es que tú sabes que son judíos porque este tío lleva la kippah y este también. Este especie de boinilla que llevan. Porque tú me dices a mí que esta mujer, pues mira, usted esta podría ser perfectamente una familia española, una familia francesa, una familia de cualquier lado. Pero sí que tienen una religión aparte y una cultura aparte y ellos sí que se sienten judíos. Y cuidado, también servían de cabeza de turco. Y además tenían un problema, que es lo que diferencia a los gitanos de los judíos. Los judíos eran ricos. Los judíos tenían mucho dinero. Los típicos oficios de judíos son médicos, abogados y sobre todo banqueros, prestamistas, tallistas de diamantes. El negocio de los diamantes, de las piedras preciosas, siempre lo han llevado los judíos. Y entonces, además de ser odiados porque son la cabeza de turco, encima les envidian. Y hay mucha gente que odiaba a los judíos. El que odia a los judíos es un antisemita. Recordad esta palabra porque luego va a salir. Y cuando había problemas, lo mismo, había sequía o había una guerra o había pedrisco o había una enfermedad, lo que hacían es entrar en el barrio de los judíos y matar un montón de judíos, y perseguir a los judíos. También servían de chivo expiatorio o de cabeza de turco.
lo mismo que los gitanos o lo mismo que las brujas. Pero vamos, a ellos les va bien, ¿eh? Los judíos les va bien. Se los reconoce por eso, la kippah, que es eso. Los judíos ultraortodoxos visten así. En España no los vaya a ver por la calle, pero tú vas a Londres o vas a Nueva York y los veis. Está sonando aquí el teléfono, pero bueno, eso es lo que hay. Por cierto, reconoceréis también las casas judías, porque suelen tener este candelabro de los 7 brazos. Y hay una cosa muy curiosa, en toda casa judía hay una cosa que se llama la mesusa, que es un pergamino, un cachito de papel escrito que ponen en la puerta. Y los judíos siempre lo tocan cuando entran, ¿no? O sea, si veis una casa que tiene el candelabro de 7 brazos, la mesusa, y llevan queso, pues son judíos. No pidáis allí un jamón porque los judíos no comen cerdo. Por cierto, hablando de comer, si vais a Nueva York o vais, sobre todo en Nueva York son típicos, en América son típicos, es muy típico las cafeterías judías. Esto no tiene nada que ver con el antiguo régimen, pero hijo, ¿qué queréis que os cuente? Las cafeterías judías eran delicatessen, o sea, de cosas muy bien hechas, y por eso le llaman deli. Una cafetería judía es un deli. Se come de la muerte, y os recomiendo el bocata de pastrami. Ellos no comen cerdo. Entonces, tiene una especie como de salchichón, yo diría que es salchichón, pero está hecho con ternera. Y lo ponen ahí en unas capas gordas, tienen que poner este pincho para que no se caiga, con un pan que hacen ellos. Esto está de muerte con sus papitas fritas, esto está de muerte. Entonces, cuando entras en un deli es muy curioso porque el público, a las chicas no hay manera de saber que son judías. A los chicos se les reconoce porque muchos llevan la kipa y cuidado porque en la puerta hay una mesusa y todos la tocan, todos los judíos cuando entran y salen la acarician. Pues bien, los judíos también han sido chivo expiatorio, han sido cabeza de turco, especialmente otro cuidado porque los judíos tienen dinero. Oye, y también son un pueblo muy creativo, tienen mucha formación. Os digo una cosa, os pongo un ejemplo para que veáis. En Alemania, a principios del siglo XX, los judíos no, eran el 1% de la población de Alemania, ¿verdad? Pues la mitad de los premios Nobel de Alemania eran judíos. O sea, ha habido grandes científicos judíos, grandes filósofos judíos, grandes escritores judíos, grandes banqueros judíos. Los judíos son una gente muy preparada, pero también han sido muy perseguidos y muy machacados. Quiero que recordéis esta palabra, antisemita, el que odia a los judíos. Es un ejemplo, un tipo de racismo. Bien, y yo creo que con esto y el bocadillo de pastrami, la verdad que se me va acercando la hora de la cena y yo veo este bocata y es toda alegría, pues yo creo que... Ah, no, iba de acabar yo. Se me queda una cosita más, todavía me queda una cosita más. Bien, os cuento. El sistema político del antiguo régimen. Ya sé que es un poquito largo este vídeo, pero ya que estamos, el sistema político del antiguo régimen. Ya me iba yo, claro, yo me he entusiasmado viendo el bocata de pastrami, es casi la hora de cena y ya me quería quitar de en medio. Pues no. Mira, el sistema político del antiguo régimen se explica en dos patas. Monarquía absoluta. Monarquía significa que hay un rey. ¿Lo entendéis? Son reyes que van pasando el trono de padres a hijos. Absoluta, ¿qué significa? Como este tío es Luis XV. Absoluta, ¿qué significa? Absoluta significa que el rey tiene todos los poderes del Estado. ¿Y por qué los tiene? Pues por lo mismo que antes, porque se lo ha dado Dios. Punto, ya está. El rey tiene el poder de hacer leyes, el rey manda a los ejércitos, el rey imparte justicia, el rey administra el dinero, hace las cuentas del Estado, se gasta el dinero del Estado lo que le da la gana y le puede ordenar que le corten la cabeza a quien le dé la gana. Esto es monarquía absoluta. Tiene todos los poderes del Estado, salvo cambiar los impuestos. Y esto va a dar guerra, ¿eh? Los impuestos además que lo podían cambiar las Cortes españolas o los Estados Generales franceses. Todo lo demás tiene todos los poderes, pero miren, le faltaba uno. Y esto quiero que lo recordéis, ¿eh? Salvo cambiar los impuestos. Monarquía absoluta. Este es Luis XV. Y antes ya para irnos, y aquí sí que nos vamos, quiero deciros, una familia de reyes es una dinastía. Una dinastía. ¿Cuáles eran las principales dinastías que tenéis que conocer? Pues miren ustedes, en Francia estaban los Borbones, está la bandera de Francia de aquella época del antiguo régimen. En España estaban sus primos, los Borbones españoles. Los Borbones españoles y los Borbones franceses son primos. Los de segundo bachillerato lo vais a saber muy bien. Está la bandera de España antigua con la cruz de San Andrés. Entonces tenemos Borbones españoles y Borbones franceses, la casa de Borbón. En Inglaterra, que en Gran Bretaña, que ya estaba unida, está la Union Jack, estaba en aquella época la casa de Hanover.
pero luego cambiaron, luego vinieron los Sajonia-Coburgo, ahora son los Windsor. En Prusia, que ya hablaremos, estos van a dar muchas guerras, en Prusia, en Alemania, estaban los Hohenzollern. En Austria, en el Imperio Austria, esto que está pintado aquí de amarillo, estaba el Imperio, y estaba la Casa de Habsburgo, reconocibles por su águila de las dos cabezas. Nosotros llamamos justamente los Austria, los Habsburgo. Y en Rusia, la familia imperial rusa son los Romanov. Romanov, Hohenzollern, Habsburgo, Borbones, hay que saberlo, los Hanover ya menos. Esto que está aquí es el Imperio Turco Otomano. Estas normas, como eran primos, españoles y franceses, solían llevarse bastante bien. Con los ingleses nos llevábamos a muerte. Tanto los franceses como nosotros nos hemos llevado siempre a muerte con los ingleses. Bueno, y aquí, como introducción del antiguo régimen, yo creo que ya vamos servidos. Así que, hala, hasta luego.